Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto como siempre. Bueno, gracias por este contacto, profesor. Bueno, la pregunta, ¿es un alivio para el gobierno nacional esta desaceleración de la inflación? No hay tal desaceleración. De hecho, se pretendía de que tuviera un 4 adelante, decía el ministro Massa, y, y no lo tuvo. Y complica ese anuncio que se realizó cuando también se anunció los precios justos, que es una especie de tregua. eh, por 120 días, ahora ya está hablando de prorrogarlo por otros 120 días, respecto a una forma consensuada y acordada de evitar el incremento de precios y de bajar la inflación un punto hasta llegar a abril por mes, ¿no? Hasta llegar a abril a 3 puntos. De hecho, se pasa del 4,9 del mes pasado a este 5,1 y realmente compromete a los lineamientos de la política económica que pretendía ser originalmente la mejora en el poder adquisitivo. Esto provoca, atenta varios ejes. Uno es el del tipo de cambio competitivo, es decir, cuando uno tiene mucha inflación y si no lo acompañan las microdevaluaciones que se hacen, termina retrasando el tipo de cambio y desmotoriza la exportación y termina aniquilando el poder adquisitivo del salario, con lo cual enfría la economía. Pero lo contradictorio de esto es que a pesar de todo esto, eh, digamos, anula el resultado, anula el diagnóstico. ¿Por qué? Porque hemos escuchado las orgullosas declaraciones del ministro del sobrecumplimiento de las metas fiscales, de las metas monetarias y de las metas externas. Es decir, conseguimos las divisas, ajustamos el gasto, sobrecumplimos el resultado primario fiscal y disminuimos fuertemente eh, los agregados monetarios, es decir, la cantidad de moneda en la economía. Pero resulta que el resultado es este, 5,1% mensual, lo que los países desarrollados están muy preocupados porque lo tienen durante todo el año, entre 4 y 6%. Entonces, ya es tiempo que empecemos a pensar que lo equivocado es el diagnóstico. Pensaba, ¿no? Este número es altísimo, ¿no? Rondando el 100% de aumento. Usted recién lo mencionaba, el ministro Sergio Massa, y recuerdo, ¿no? A mitad de año cuando teníamos el 7,3 y que muchos sectores planteaban el fin de este gobierno, considerando aquel cambio de ministro y demás. No obstante, viene bajando. ¿Esto es un triunfo, como lo leen algunos sectores, de Sergio Massa por estas prácticas políticas para intentar bajarla, o es algo superficial y la solución está muy lejos de plantearse con respecto al aumento de precios? Yo distinguiría el diagnóstico económico de la chicana política de esto del fin de ciclo. Acá nos tiene que preocupar a todo esto y hacer un esfuerzo porque se escuchen todas las voces en cuanto a los diagnósticos, en cuanto a la economía, y que se comiencen a hacer las cosas que no solamente tienen un sentido político, sino principalmente económico, como recuperar los mecanismos regulatorios, tener un sistema de simulador de competencia. ¿Por qué? Porque el resultado fiscal lo logramos eliminando las transferencias del sector privado, estos son los subsidios. Y ahora va a impactar, no solamente comienza a impactar ahora, sino que principalmente va a impactar en el primero y el segundo mes del año, que es el aumento de las tarifas. Entonces, yo tengo una muy buena carta de presentación diciendo sobre cumplir la meta fiscal, pero no puedo cumplir con el programa de llegar en abril a 3 puntos. Entonces, esto es la frazada corta para que entienda la gente, que en economía se llama la suma cero. Son los juegos de suma cero. Si alguien gana, simétricamente alguien pierde.
Y eso es lo que está pasando en la economía. Se está priorizando a los que ganan en los sectores de más altos ingresos. Profesor, sí. ¿Ha sido la peor medición desde el 91? ¿Estuvimos ahí de una hiper? No, estuvimos muy lejos de eso. Inclusive la del 89 en términos técnicos se la conoce como la hiper, pero fue una mega inflación. Para que exista una hiperinflación como fueron la alemana, la húngara, tiene que haber un parate total de la economía, eso no pasó. Digo, para hablar bien en términos técnicos, porque uno cuando habla de la ciencia económica, se ve una ciencia social, tiene elementos indicativos de eso, como ocurre en todas las ciencias. Por eso, esto de la hiper, del fin de ciclo, son chicanas políticas. Tenemos que hacer un esfuerzo serio, todos los sectores, el sector empresario, el Estado, el sector de los trabajadores, principalmente, para poder consensuar, para recuperar los mecanismos regulatorios, tanto institucionalmente como materialmente, como en lo simbólico, cosa de que no pueda volverse a ocurrir algo que ocurrió durante la fusión de la Telefónica con el grupo Clarín, que eso en Estados Unidos no hubiera sido factible, y que hoy permite que un prestador de Internet fije el precio de la Internet, que un otro productor de aluminio fije el precio del aluminio, que dos embotelladoras fijen el precio de la cerveza, que tres petroleras del combustible, y no tenemos los mecanismos regulatorios y la presencia firme y con decisión política del Estado. Profesor, como siempre, muchísimas gracias por su reflexión. Ha sido muy amable. Gracias. Un gusto, como siempre. Adiós. Bueno, reiteramos entonces, la inflación del mes de diciembre ha sido del 5,1 y el acumulado, el año, el 2022, termina con 94,8.